detrás de todo, ¿no? Cómo de la nada surge la vida. Así empieza, con un pequeño paso, replicado por todas las demás. En fin, amigos, aquí llegamos al final de esta sección de noticias impactantes que no te cuentan. Sé que es diferente, es sin equivocación ninguna, aquí lo hacemos en pleno directo y me gustaría saber vuestra opinión. Si os ha gustado el formato, qué cambiaríais, qué haríais nuevo y sobre todo también la información. Podéis abrir debates de cada uno de los puntos de las noticias que os he traído hoy a este canal. Antes de despedirme voy a ver algunas de las preguntas que estáis haciendo en el chat y ya lo dejamos aquí. A ver qué estáis diciendo. No, excelente. ¿Qué va a pasar? Hola, más directos, mejor así. ¿Os gusta entonces? Excelente. Saludos desde Chile. Saludos. Más directos, Iván. Muy bien. Habla de John Titor. Lo tengo pendiente. Ya hablé de él hace 13 años en este canal. ¡Qué barbaridad! No, 13 no, 12. Hace 12 años. Saludos desde Perú, saludos. Muy buen formato, Iván. Es diferente, ya os digo. Un experimento total. Puede que lo haga más veces o puede que no. Pero, no sé, me apetecía mucho hacerlo así esta vez. Me lo he preparado y lo importante es la información que os he traído, obviamente. No el formato, pero sí que busco técnicas para hacerlo más ameno, para vosotros y para mí. Tiempo corto, claro, porque no es un directo de 1 hora, es un directo de noticias impactantes. Está genial, muy bien. Pues, dicho esto, yo aquí me despido, amigos. Como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos. Experimenta el poder de Elnex Sensitive, la marca número 1 recomendada por dentistas en Suiza, con tecnología avanzada para el alivio inmediato y 2.5 toneladas cada una y fueron extraídas de canteras situadas a una distancia de hasta 800 kilómetros del lugar de construcción. Luego se colocaron en balsa y se llevaron a lo largo del río Nilo. Después de ser descargadas, las piedras fueron llevadas con cuerdas y trineos al sitio de construcción cortadas y lijadas hasta que asumieron la forma necesaria. Solo entonces fueron arrastradas a través de rampas hasta el lugar donde permanecerían. No se sabe con certeza cuántos trabajadores participaron en la construcción. Se cree que más de 30.000 hombres se esforzaron por erigir estos grandes monumentos. La mayoría eran hombres libres que recibían un salario y una exención de impuestos por su trabajo. También se utilizaban muchos esclavos, delegándose a ellos las tareas más arduas y agotadoras. Las pirámides fueron erigidas a instancias de los faraones para hacer su tumba y demostrar su poder y autoridad. También tenían un carácter simbólico para los egipcios, que creían que la tierra tenía su origen en un monte primordial en forma de pirámide. Las pirámides más famosas son las pirámides de Giza, situadas en la necrópolis de Giza, cerca de la ciudad del Cairo. La necrópolis tiene 3 pirámides. La más alta es la pirámide de Keops, la media, la pirámide de Kefren, y la más pequeña, la pirámide de Mykerinos. Todavía hay algunos monumentos más pequeños cerca de las pirámides que se llaman pirámides de las reinas. La gran esfinge es también parte de la necrópolis. En su cima, las pirámides estaban terminadas con una cubierta de piedra caliza blanca pulida que reflejaba la luz del sol desde la distancia. Y en la parte superior estaban terminadas con piedras adornadas con escritos jeroglíficos. Incluso es posible que algunas pirámides tuvieran una tapa hecha o forrada de oro.
Sin duda fue un espectáculo para quitar el fuelle. La pirámide de las reinas tenía una impresionante altura de 146.5 metros. Hoy en día sigue siendo de 138 metros, siendo la más antigua de las 7 maravillas del mundo antiguo y la única que todavía existe. Casi todas las pirámides fueron saqueadas tanto por dentro como por fuera, con la cubierta de piedra caliza y las piedras de granito siendo retiradas para su uso en otros edificios a lo largo de los siglos. La razón de tal dedicación en la construcción de gigantescos monumentos funerarios estaba vinculada a la religión de los antiguos egipcios, que influyó fuertemente en la visión que esas personas tenían sobre la vida y la muerte. Los egipcios no dejaron ninguna fuente escrita para explicar claramente sus creencias. Por esta razón, los historiadores modernos utilizan las pinturas y escrituras dejadas en los templos, pirámides y tumbas como fuentes de escritos. Otra fuente de investigación son 3 colecciones de textos jeroglíficos que datan de diferentes periodos. Estos textos se llaman el Libro de las Pirámides, el Libro de los Sarcófagos y el Libro de los Muertos. Los antiguos egipcios creían que los poseedores de sangre divina podían resucitar después de unos pocos cientos de años y así retomar el lugar que les correspondía como gobernantes de la tierra. Este concepto de muerte y renacimiento explica la motivación de los faraones para crear ambientes donde pudieran preservar sus cuerpos y volver a la vida. La práctica de la momificación tenía por objeto preservar el cuerpo al que el soberano regresaría. Las pertenencias personales del faraón como objetos preciosos, ropa y joyas también fueron llevadas a la tumba. Durante el antiguo imperio también se sacrificaban sus sirvientes personales, animales y sacerdotes. En muchos casos su esposa o esposas también eran enterradas junto con el faraón. Esta práctica, sin embargo, perdió su fuerza durante el Imperio Medio. Los sarcófagos también fueron de vital importancia para la reencarnación del faraón. El rostro del faraón fue tallado en el sarcófago con la mayor precisión posible para que, cuando el espíritu regresara al cuerpo, pudiera recordar cómo era su apariencia en la vida. Hoy en día las prácticas musulmanas son consideradas la religión oficial de Egipto, con la mayoría de la población siguiendo los preceptos del Islam suní. Aún así hay grupos neopaganos que siguen la religión y los dioses antiguos. Esta práctica se llama quemitismo. La historia del antiguo Egipto aún contiene grandes eventos y retrocesos que marcarían para siempre el curso de la historia. Egipto, la tierra de las pirámides y los faraones, una tierra llena de historias grandiosas y hechos impresionantes que han sobrevivido al tiempo gracias a las pinturas y monumentos dejados por los antiguos egipcios. Uno de los periodos más prometedores de la historia egipcia se conoce como el Imperio Medio, que se extendió de 2055 a 1650 a.C. El último faraón que gobernó Egipto durante el Imperio Medio fue Amenemes III. Durante su reinado permitió que las tribus de origen semitatiano se establecieran en el delta del Nilo. Estas tribus buscaron refugio de la creciente amenaza del Imperio Asirio. Estas personas se llamaban Hicsos, lo que puede ser traducido como reyes pastores. En el año 1650 a.C., la inundación incontrolada del río Nilo destruyó parte de las plantaciones egipcias, afectando a la economía y debilitando de nuevo el imperio. Los Hicsos aprovecharon este momento de inestabilidad y tomaron el control de algunas ciudades construidas en el delta del río Nilo. Los Hicsos establecieron su propia dinastía y eligieron a un faraón siguiendo el modelo de gobierno egipcio. Los gobernantes egipcios tuvieron que retirarse a las ciudades de Tebas, donde quedaron atrapados entre el reino Hicso en el norte y el reino Cusita en el sur. Esta fase de la historia egipcia se conoció como el segundo período intermedio. A pesar de ser invasores, los Hicsos han ejercido nuevas influencias en la cultura egipcia, trayendo caballos de buena calidad, modelos más avanzados de carros de guerras y nuevas técnicas de tejido. Durante 30 años los egipcios lucharon contra los Hicsos hasta que el faraón egipcio Amosis obtuvo una serie de victorias. Jonas was always afraid of this, but I was also thinking... militares y erradicó a los Hicsos de Egipto.
Esta nueva toma de poder para los egipcios comenzó en el periodo llamado Nuevo Imperio. Durante el Nuevo Imperio se hizo evidente para los faraones egipcios que sus fuerzas militares no estaban a la altura de las amenazas extranjeras. Como solución a esto, los egipcios comenzaron a contratar tropas mercenarias de Nubia y Libia, y como recompensa por sus servicios, se ofreció tierra a las tropas mercenarias que trajeron a sus familias para vivir y trabajar para el faraón. Los prisioneros también se usaban en el ejército normalmente en las primeras líneas de batalla. También se desarrollaron mejores tácticas de combate donde las tropas autónomas de hasta 6.000 hombres eran comandadas por oficiales bien entrenados. Los soldados de familias humildes recibían un salario por su tiempo en el alistamiento, pero no tenían casi ninguna posibilidad de avanzar en la carrera militar, reservando este derecho a los hijos de familias más nobles. También fue durante el Nuevo Imperio que los egipcios comenzaron a desarrollar su fuerza marítima. Los egipcios ya tenían barcos bien diseñados y maniobrables, pero no eran lo suficientemente fuertes para llevar muchos soldados y equipo, lo que llevó a la creación de hermosas galeras de guerra con un diseño esbelto y amenazante. Los faraones del Nuevo Imperio han establecido un periodo de prosperidad sin precedentes al asegurar las fronteras y fortalecer los lazos diplomáticos con sus vecinos. Las campañas militares dirigidas por el faraón Tutemes I llevaron a la conquista de nuevas tierras, garantizando el dominio de Palestina, Siria y el Líbano. Tutemes I todavía hizo construir nuevas construcciones en varias ciudades y elaboró nuevas obras de arte. Entre ellas está una estela donde se registraron sus hazañas como gobernante. Sus sucesores mantuvieron el control luchando contra las rebeliones en las tierras conquistadas y su nieto Tutemes III fue considerado uno de los faraones más importantes del antiguo Egipto. Tutemes III llevó a cabo una gran actividad militar, realizando más de 17 campañas y mantuvo el impulso constructivo que su abuelo había iniciado. Durante el reinado de Tutemes III hubo una revuelta en Canaán. Los cananeos fueron liderados por el rey de la ciudad de Cales y reunieron tropas para tratar de expulsar a los egipcios de sus fronteras. Esta disputa condujo a la famosa batalla de Megido, que tuvo gran importancia arqueológica, ya que fue la primera batalla registrada y detallada por escrito en la historia. Los egipcios describieron los detalles de la batalla en las paredes del templo de Amón-Ra, que hoy pertenece a la ciudad de Luxor, donde estaba la antigua Tebas. Tutemes III reunió a su ejército y se enfrentó a los rebeldes en una llanura, y su victoria obligó a los cananeos a retirarse a la ciudad de Megido, que estaba en la cima de una colina. La batalla terminó después de que la ciudad de Megido fuera asediada durante 7 meses, lo que llevó a la rendición de la ciudad. También fue la batalla de Megido donde se registró por primera vez el uso del arco compuesto, una versión mucho más efectiva que los arcos que usaban hasta entonces. La victoria fue muy provechosa para los egipcios que, según los informes, se apoderaron de 894 carros de guerra, donde los cuales estaban cubiertos de oro, y 2.000 caballos. Tras esta victoria y la posterior adquisición de los territorios, Egipto alcanzó su apogeo, extendiendo su dominio territorial desde el río Éufrates en Siria hasta la ciudad de Napata, dentro del territorio de Cusite. Tutemes III todavía atacó el reino de Mitanni, que pertenecía a los hurritas, donde volvió a ganar y tomó y conquistó para Egipto nuevas tierras y un nuevo contingente de soldados que fueron capturados. Se cree que Tutemes III visitó la ciudad griega de Creta, siendo el primer faraón de Alto Egipto en cruzar el mar y visitar una nación extranjera. Pero no todo fue bien para los egipcios. Durante el Nuevo Imperio hubo un periodo turbulento cuando un nuevo faraón tomó el trono. El faraón de Aquino fue una de las figuras más controvertidas de la historia egipcia, y su vida está llena de misterios y preguntas. Akenatón deseaba extinguir el culto y las deidades tradicionales de Egipto y desafió valientemente más de 1500 años de tradiciones religiosas adorando a un dios, decretando que el dios Atón sería el único creador de todas las cosas y seres vivos. El dios Atón sería la personificación del sol, el que trae luz y calor al mundo, lo que llevó al faraón a adoptar el nombre de Akenatón, que puede traducirse como el que alaba a Atón. Akenatón fue un faraón descuidado en relaciones diplomáticas y militares.
causando que los reinos vecinos cortaran las relaciones con Egipto y algunos se convirtieron en amenazas nuevamente. Más tarde, los antiguos egipcios se refirieron a Akenatón como el faraón loco, y él constantemente declaró su fervor religioso diciendo: Atón vivo, no hay otro excepto él. Naturalmente, este comportamiento enfureció a muchos sacerdotes y ciudadanos, causando disturbios y violencia en algunas partes del reino. La principal esposa de Akenatón fue la reina Nefertiti, que se dio a conocer en todo el mundo gracias a un busto encontrado en 1912 por arqueólogos alemanes en el que se representaba su imagen. Se cree que Nefertiti era una mujer hermosa, tanto que la escultura nunca se terminó sin uno de sus ojos, para que su imagen no provocara la ira y los celos de las diosas egipcias. Tras la muerte de Akenatón, Nefertiti desaparece de los registros históricos, haciendo que su destino sea incierto. Akenatón reinó durante unos 17 años, y ese tiempo fue suficiente para que Egipto perdiera gran parte de su influencia y dominio. No se sabe cómo fue la muerte de Akenatón, pero se sospecha que fue asesinado a instancias de los sacerdotes adoradores de los antiguos dioses. Akenatón tuvo muchos hijos e hijas, pero uno de ellos tendría un lugar especial en la historia de Egipto. Uno de sus hijos era el famoso Tutankamón. Después de la muerte de Akenatón, Egipto pasó por un periodo de incertidumbre. Su hijo era todavía demasiado joven para ascender al trono, y sus hijas no podían tomar el poder, ya que había un heredero varón vivo. Fue entonces cuando una enigmática figura estaba a cargo. Su nombre era Semenkaré. Se discute que Semenkaré en realidad era Nefertiti, que habría tomado el trono y cambiado su nombre. Otra posibilidad es que Semenkaré sea en realidad el yerno de Akenatón y tuviera derecho al trono al casarse con una de las hijas del antiguo faraón. Entonces un noble llamado Abe y un general llamado Omereb entran en escena, ambos sirviendo a Akenatón y a Nefertiti. Y es probable que Aye fuera el padre de Nefertiti. Aye deseaba el trono e hizo que asesinaran a los miembros restantes de la familia real. El joven Tutankamón y su media hermana, Ankhesenamón, fueron rescatados a tiempo y llevados a la ciudad de Tebas. Tutankamón fue coronado faraón con solo 9 años de edad y para fortalecer el linaje, se casó con su media hermana que solo tenía 11 años. Debido a la corta edad de Tutankamón, Aye llegó a gobernar Egipto como visir, algo así como un gobernante del trono, y su gobierno fue aprobado por el general Omereb. Con el paso de los años, Tutankamón comenzó a tener una voz más activa y a exigir más autoridad, ordenando la construcción de templos para los antiguos dioses. De Egipto, y así restaurar el culto de las diferentes deidades. Fue entonces cuando, en 1324 a.C., Tutankamón murió a la edad de 19 años. La razón de su muerte es resultado de muchas especulaciones que van desde la enfermedad hasta el envenenamiento y el asesinato, lo cual no es sorprendente, ya que representaba una amenaza para los planes de dominación de Aye. Otro suceso que refuerza la hipótesis del asesinato es que su esposa Ankhesenamón envió cartas al rey de los hititas pidiéndole que enviara a uno de sus hijos para que se casara con ella y fuera coronado faraón de Egipto. Los hititas y los egipcios siempre han sido enemigos, lo que demuestra que la petición de Ankhesenamón fue motivada por el miedo y la urgencia. El rey de los hititas envió a regañadientes a uno de sus hijos a conocer a Ankhesenamón. Pero misteriosamente este príncipe nunca entró en Egipto. Probablemente fue asesinado por espías otra vez a instancias de Aye. Ankhesenamón finalmente tuvo que casarse con Aye, y muy probablemente contra su voluntad. Pocos meses después de casarse con Aye, la pobre Ankhesenamón murió abruptamente. No es difícil deducir que fue también por orden del cruel Aye. Tutankamón es de gran importancia para la historia del antiguo Egipto. Su tumba, aunque pequeña comparada con la de otros faraones, estaba casi intacta cuando fue encontrada. La tumba de Tutankamón fue encontrada en el Valle de los Reyes en 1922 por Howard Carter. El hecho de que la tumba no hubiera sido violada por ladrones dio lugar a la famosa leyenda de la maldición de Tutankamón, que decía que si alguien violaba la tumba del faraón sufriría una muerte terrible. En la tumba se encontraron 3 ánforas de vino, una de ellas con vino blanco, además de una daga cuya hoja fue hecha con el hierro de un meteorito.
También en la tumba había cestas de cereales, joyas, ropas, estatuas del dios Anubis y 2 pequeñas momias de fetos femeninos que supuestamente eran hijas de Tutankamón nacidas prematuramente. La momia de Tutankamón se mantuvo en 3 sarcófagos. El más pequeño que mantuvo el cuerpo del faraón era de oro. Aunque corta, la historia de Tutankamón está llena de asesinatos, traiciones e intrigas, pero sin duda es digna de ser conocida y recordada hasta el día de hoy. En cuanto al regente Aye, parece haber muerto de viejo y como no tenía herederos, fue sucedido por el general Omereb. Omereb, aunque era un militar, fue aceptado con gusto por el pueblo y asumió el cargo de faraón ya que sirvió bien a Egipto en las guerras. El curso de la historia egipcia todavía sufriría muchos giros y vueltas en el futuro, y la llegada del famoso faraón Ramsés II traería miedo a los corazones de los enemigos de Egipto. Las grandes pirámides de Egipto se mantuvieron firmes a lo largo de los siglos y en su monumental esplendor fueron testigos de los esfuerzos del pueblo egipcio por mantener la gloria de su imperio. Después del trágico reinado del faraón Tutankamón, Egipto fue gobernado por su antiguo general llamado Omereb. Durante el reinado de Omereb, restableció el orden en Egipto, creando leyes más estrictas que incluían como castigo por los crímenes cortar la nariz del malhechor y exiliarlo al desierto. Omereb continuó la lucha por restablecer el culto a los dioses antiguos e incluso intentó borrar los registros del reinado de Akenatón, refiriéndose al antiguo faraón como un demonio que vino a destruir las creencias en los verdaderos dioses. Omereb no tenía herederos, así que nombró a Ramsés I, que era su amigo más cercano y también el general del ejército egipcio, como su sucesor al trono. Ramsés I subió al trono cuando tenía unos 50 años y reinó solo 2 años, siendo reemplazado por su hijo Seti I. Seti I luchó contra los hititas y conquistó la ciudad de Kadesh, por lo que los hititas llegaron a un acuerdo de paz con los egipcios por 15 años. Seti I recuperó otros territorios que pertenecían a Egipto antes del reinado de Akenatón, pero su reinado también sería breve, ya que murió con solo 40 años de edad. La momia de Seti I está considerada como una de las más bellas y bien conservadas encontradas hasta el día de hoy, y ahora la resguarda el Museo Egipcio en el Cairo. El sucesor de Seti I fue su hijo, el famoso Ramsés II. Hubo 11 soberanos llamados Ramsés en la historia de Egipto, pero solo Ramsés II se llama Ramsés el Grande. Se le considera el mayor faraón de Egipto y su reinado fue el más próspero y largo de la historia egipcia. Cuando Ramsés II tenía unos 10 años, su padre lo llevó a acompañarlo en sus campañas militares, donde Ramsés fue testigo de las batallas en Libia, Canaán y Sinaí. Ramsés creció como un joven príncipe guerrero y tenía la reputación de ser impetuoso y arrogante. Al principio de su reinado fue a la región fenicia con la intención de marcar nuevas fronteras para los territorios egipcios. Sin embargo, entró en el territorio de los hititas y reclamó para sí tierras que fueron conquistadas en la época de Tutemés III. Este acto fue visto como una ofensa para los orgullosos hititas y la guerra entre los dos imperios comenzó de nuevo. El rey de los hititas convocó un gran número de soldados y pidió refuerzos a las ciudades y pueblos aliados con los hititas. A su vez, Ramsés II también tenía un gran ejército compuesto por soldados egipcios, mercenarios africanos y libaneses. Ramsés tenía una personalidad fuerte e impaciente, lo que lo llevó a tomar la iniciativa a marchar hacia la ciudad de Kadesh, que había sido tomada por los hititas. El ejército egipcio estaba dispuesto en 4 divisiones que, aunque numéricamente inferiores a los hititas, estaban mejor entrenados y disciplinados. Fue entonces cuando 2 soldados hititas se rindieron a los egipcios afirmando ser desertores, pero en realidad eran espías. Después de ganarse la confianza de los egipcios, los espías transmitieron una falsa información de que el ejército hitita estaba todavía lejos de Kadesh. Ramsés quiso aprovechar la oportunidad de retomar rápidamente la ciudad y procedió solo con su guardia personal y una división de su ejército, mientras que el resto de las fuerzas egipcias continuaron con una marcha más lenta. Ya cerca de la ciudad de Kadesh, Ramsés se dio cuenta de que había caído en una trampa. Los hititas emergieron de diferentes direcciones y rodearon a las tropas egipcias, un evento tan inesperado que se registró como la primera emboscada militar de la historia. Incluso rodeado, Ramsés y su guardia personal usaron sus carros de guerra y realizaron la hazaña de abrirse paso contra las tropas enemigas, rompiendo el asedio mientras los soldados de infantería egipcios
contenían el avance de los enemigos. Ramsés logró reagruparse con las otras divisiones de su ejército que acudieron en su ayuda y lanzó un contraataque que dispersó rápidamente a los hititas. Ese día, el rey de los hititas perdió a su propio hermano que murió durante la batalla. Finalmente las dos fuerzas se retiraron, ambas con muchas bajas y soldados exhaustos. Ramsés se retiró a Egipto y el rey hitita al norte de su territorio. Técnicamente la lucha había terminado en un empate, pero ambos líderes declararon que habían salido victoriosos de la batalla. Después de unos pocos años de conflicto y hostilidades, Egipto finalmente firmó un tratado de paz con el Imperio hitita, algo que fue realmente notable, ya que fue el primer tratado de paz hecho en la historia. Este tratado de paz también fue motivado por la creciente amenaza del Imperio asirio, que cada vez era más fuerte y ya mostraba peligro tanto para los egipcios como para los hititas. En el tratado de paz se llegó a un acuerdo en el que el Imperio egipcio y el Imperio hitita prometieron apoyarse mutuamente contra las amenazas externas, algo que sin duda retrasó el avance de los asirios durante algún tiempo. Esta experiencia de casi derrota hizo a Ramsés II más sabio y más cauteloso, y durante su reinado mantuvo la alianza con los hititas. Ramsés tenía muchas esposas. La principal era Nefertari, que era su esposa favorita y le había dado 6 hijos, 4 varones y 2 mujeres. Nefertari también participó en las negociaciones políticas, principalmente en la correspondencia con la reina de los hititas. Por extraño que parezca, Ramsés II se había casado con 3 o 4 de sus propias hijas, pero hay discusiones sobre si esto es cierto. Aún durante el reinado de Ramsés II, las ciudades crecieron en tamaño y población. Se construyeron muchos templos y otros edificios de varios tipos, trayendo más prosperidad a Egipto. Hoy en día, el nombre de Ramsés II se hizo famoso por ser utilizado en las adaptaciones de Hollywood, donde fue señalado como el faraón del Éxodo bíblico, responsable de encarcelar y esclavizar a los hebreos en Egipto. Sin embargo, estudios más completos indican que el faraón del Éxodo habría sido Tutemés III. Ramsés II habría muerto a más de 90 años de edad, algo bastante inusual para esa época. Después de la muerte de Ramsés, Egipto volvió a entrar en un periodo de inestabilidad, ya que sus hijos murieron abruptamente y el trono egipcio a menudo estaba vacío, algo muy peligroso para una nación tan poderosa. Finalmente, la responsabilidad recayó en Merneptah, el 13º hijo de Ramsés II. Merneptah ya tenía más de 60 años cuando subió al trono y no tenía la fuerza para gobernar el gran número de ciudades y provincias. Con el debilitamiento del gobierno, los sacerdotes del templo de Amón ganaron más control político al predicar ser el vínculo entre los dioses y la gente común. Para complicar aún más las cosas, la riqueza de Egipto atraía miradas codiciosas de otros reinos, y Egipto fue atacado por piratas de la costa de las islas griegas y de Anatolia Occidental. Estos piratas llegaron a ser conocidos como la gente del mar. La gente del mar no eran piratas comunes. La brutalidad y la frecuencia de sus ataques desestabilizaron la economía y el gobierno de los grandes imperios de la Edad de Bronce. Destruyeron casi todo el reino minoico y micénico y terminaron de destruir el imperio inca, que ya estaba desligado de las guerras civiles. No se sabe con certeza si la gente del mar era una sola tribu o una confederación de tribus que se unieron para saquear e invadir el cercano oriente. El hecho es que eran numerosos y hábiles mineros y combatientes en tierra. Creían que las invasiones de la gente del mar estaban motivadas por desastres naturales, muy probablemente terremotos y maremotos que devastaron las islas de Egeo y las regiones costeras de Grecia y Turquía. Esta misma ola de desastres naturales desestabilizó gran parte de los reinos dominantes y fue responsable de la decadencia de la civilización minoica en la isla de Creta. El faraón Nerbekta logró detener la invasión de la gente del mar. Esta batalla se conoció como la Batalla de Delta, pero solo unos pocos años después, el faraón Ramsés III logró expulsar efectivamente los pueblos del mar de Egipto. Los pueblos del mar siguieron devastando y dominando territorios en Palestina. El tamaño fue el impacto de estas invasiones que se atribuye a los pueblos del mar como la razón del colapso de la Edad de Bronce.
Finalmente, Ramsés III siguió la tradición egipcia de convertir a los enemigos en aliados, y al igual que lo hizo con los nubios y los libios, Egipto comenzó a contratar mercenarios que formaban parte de los pueblos del mar. Ramsés III fue un faraón fuerte, pero aún así su reinado fue turbulento en muchos sentidos. Finalmente fue asesinado a la edad de 65 años en un golpe de estado promovido por una de sus esposas, que pretendía que su hijo fuera el próximo heredero al trono. Egipto estaba agotado financieramente. Sus arcas se vaciaron por la guerra contra los invasores piratas. La situación era tan mala que se racionaba la comida para la población. Y fue durante este periodo que se produjo la primera huelga laboral de la historia, cuando los trabajadores de varias áreas no recibieron su grano y se negaron a trabajar para el faraón de nuevo. Egipto entró en un vertiginoso declive, donde el hambre, la violencia y la corrupción devastaron el imperio durante casi 2 décadas. Egipto fue nuevamente dividido en diferentes dinastías. Los ambiciosos líderes liberaron pequeñas batallas por el control de los territorios, llevando a Egipto a una fase conocida como el tercer período de intermedio. Durante este periodo reinó el caos y una parte de Egipto fue gobernada por faraones de origen libanés, mientras que otra parte fue gobernada por faraones de origen nubio. Los astutos sacerdotes del templo de Amón se aprovecharon de la situación y tomaron el control de la ciudad de Tebas y otros territorios cercanos. Fue entonces cuando los asirios aprovecharon la caída del imperio y el debilitamiento de los egipcios e invadieron Egipto, conquistando ciudades donde colocaron gobernantes asirios para controlar la población. Ahora, bajo el dominio de fuerzas extranjeras, el otrora orgulloso imperio egipcio estaba subyugado e impotente, pero este no sería aún el final de su historia y nos esperan muchos acontecimientos inesperados. A lo largo de su historia, Egipto ha pasado por periodos de gloria y poder, pero también ha enfrentado grandes dificultades durante las terribles sequías que trajeron hambre y sufrimiento. Las riquezas de Egipto también atrajeron la atención de muchos reinos poderosos y no faltaron enemigos dispuestos a invadir los territorios egipcios. En 1525 a.C., los persas invadieron Egipto bajo el rey Cambises II. Los persas ya habían derrotado al imperio babilónico y nada parecía satisfacer sus ambiciones de nuevos territorios. El dominio persa de Egipto duró hasta el 332 a.C. y fue derrocado por un joven y ambicioso conquistador. Su nombre es Alejandro Magno. Alejandro parecía imparable. Había estado conquistando ciudad tras ciudad y era capaz de ganar batallas incluso en condiciones desfavorables para su ejército. Ya había dominado muchos territorios persas y después de derrotar al rey Darío III en una gran batalla, sitió la ciudad de Tiro, que estaba en Fenicia. Después de un difícil asedio, la ciudad fue tomada. Alejandro destruyó toda la ciudad como castigo por no rendirse. Alejandro y su ejército se trasladaron a Egipto y el gobernante persa que comandaba Egipto tuvo el buen sentido de rendirse sin ofrecer mucha resistencia. Alejandro fue recibido por el pueblo egipcio como un libertador y fue proclamado hijo del dios Amón, recibiendo muchas riquezas de los egipcios. Alejandro permaneció poco tiempo en Egipto, pero durante su estancia fundó la ciudad de Alejandría, que se convertiría en una de las ciudades más importantes del mundo antiguo y en la nueva capital de Egipto en los próximos 1000 años. Con el dominio de Egipto asegurado, Alejandro partió hacia Mesopotamia para ganar el corazón del imperio persa. Tras la muerte de Alejandro Magno, el gobierno de Egipto fue tomado por el general macedonio Ptolomeo I, que se declaró faraón de Egipto e inició la dinastía ptolemaica. La influencia de la cultura griega traída por los macedonios afectó a la mayoría de los aspectos de la vida egipcia. Sin embargo, esto ocurrió de manera natural, ya que los gobernantes macedonios respetaban y fomentaban las costumbres tradicionales de Egipto. Gracias por hacernos parte de tus sonrisas, de tu historia, de tu vida. Siempre juntos con Yogur Soprole. ¿Todo bien? ¿Quieres ir con nosotros? Sí. A lo largo de los años,
Los faraones de origen macedonio fueron representados como si fueran egipcios. Los matrimonios entre griegos y egipcios se hicieron comunes e incluso los dioses de ambas culturas se mezclaron, como es el caso de la deidad llamada Monzeus. El equipo militar de los egipcios asumió casi por completo el estilo griego e incluso los barcos comerciales y las galeras de guerra también comenzaron a construirse en el estilo griego, que era más avanzado y robusto. Todos los faraones varones de este periodo de la historia egipcia usaron el nombre de Ptolomeo como una forma de rendir homenaje al fundador de la dinastía Ptolomeo. Ptolomeo estableció una gran línea de comercio, principalmente marítimo, y eso hizo que Egipto prosperara de nuevo. También durante la dinastía de Ptolomeo se construyó la famosa Biblioteca de Alejandría, que contenía miles de papiros y tablillas de arcilla, los más diversos registros y estudios como matemáticas, filosofía y arquitectura. El reino ptolemaico entró en decadencia durante el reinado de Ptolomeo IV, que demostró ser un rey detestable, perezoso en asuntos políticos, fácilmente corrompible y de carácter cruel. Hizo que mataran a miembros de su familia, incluyendo a su hermano, su padre y su propia madre. Al final del reino ptolomaico, Egipto estaba en un completo caos político. Muchos faraones de la dinastía ptolomaica eran crueles tiranos. Los propios miembros de la familia se asesinaban constantemente. Mientras Egipto atravesaba otro periodo turbulento, una nueva amenaza del mar Mediterráneo dirigió su atención a la tierra de los faraones. Roma ya había conquistado vastos territorios en gran parte del continente europeo y buscaba expandir más sus dominios. Fue entonces cuando el Senado romano decidió intervenir en la situación política de los egipcios, ya que Roma dependía en gran medida de los cereales exportados desde Egipto y se producía otra guerra civil. Roma quedaría sin alimentos para sus legiones. La famosa Cleopatra no fue la primera de su nombre. La eternizada reina de Egipto fue en realidad Cleopatra VII. Era parte de la dinastía ptolemaica, siendo descendiente directa de Ptolomeo I. De niña estudió con maestros griegos y fue educada en cultos religiosos de diferentes culturas. Se dice que Cleopatra hablaba 8 idiomas diferentes. Cleopatra se convirtió en reina a la edad de 18 años y aunque compartió el poder con Ptolomeo IX, que era su hermano menor, parece haber soportado los problemas del reino sola. Al principio de su reinado se enfrentó a graves problemas. Egipto estaba pasando por otra sequía y hambruna. Con el paso del tiempo, el hermano menor de Cleopatra se opuso cada vez a su hermano y fue apoyado por sus tutores de la infancia y otros nobles que preferían un gobernante masculino. Cleopatra tuvo que casarse con Ptolomeo IX, pero el matrimonio habría sido meramente simbólico, ya que nunca se llevaron bien y nunca consumaron el matrimonio. Ptolomeo IX finalmente removió a Cleopatra de su posición y comenzó a reinar sola. Esto causó la agitación de la población y está claro que Roma estaba pendiente de todo esto, ya teniendo la posibilidad de otra guerra civil en Egipto. En el 48 a.C., Julio César llegó a Egipto con sus tropas, quedándose en el Palacio de Alejandría. Cleopatra, conociendo ya la fama del general romano, no perdió tiempo y buscó aliarse con él. Cleopatra tuvo éxito en sus negociaciones con Julio César y ambos se convirtieron en aliados y amantes. Ahora le tocaba a él derrocar a su hermano, el usurpador, y recuperar el trono egipcio. César convocó tropas para sitiar Alejandría y se produjeron muchas escaramuzas entre los romanos y las tropas de Ptolomeo IX. Finalmente, una gran batalla tuvo lugar en la orilla oeste del río Nilo. Ptolomeo IX tenía unos 20.000 hombres, mientras que Julio César era superado en número. Aún así, César avanzó con su ejército, contando con refuerzos griegos para unirse a él en la batalla. Ambas fuerzas militares avanzaron por tierra, mientras sus barcos seguían el río Nilo. Sería una batalla que se libraría tanto en tierra como en agua, con César y Ptolomeo siguiendo los movimientos de las tropas mientras navegaban en sus respectivos barcos. La batalla en tierra fue brutal. Las tropas de Ptolomeo estaban en un terreno más alto y pudieron hacer retroceder a los romanos. Muchos soldados romanos huyeron nadando hacia los barcos y en medio de la confusión, la galera de César finalmente giró con el peso de los hombres, subiendo por el costado. El propio Julio César tuvo que sobrevivir nadando hasta la orilla del río. En el punto elegido de esta confusión, los griegos llegaron para apoyar a César. Los romanos lograron reagrupar sus tropas y contra el ataque y con la ayuda de los aliados griegos tomaron el campamento egipcio donde estaban las tropas de Ptolomeo. Con ese giro le tocó a las tropas de... What happened last time?
You don't want to know. Rick and Morty Season 7, Hunting My Nemesis. Holy sh... De Ptolomeo huir a los barcos egipcios, causando que el barco de Ptolomeo también se girara. Ptolomeo no fue tan afortunado como César y se ahogó por su pesada armadura, siendo arrastrado al fondo del río Nilo. Después de esta batalla, Cleopatra fue restaurada en el trono y muchos de los que habían conspirado contra ella fueron arrestados o ejecutados. En el 44 a.C., Julio César fue asesinado en el Senado de Roma y algún tiempo después Cleopatra buscó una nueva alianza con el general Marco Antonio. Marco Antonio y Cleopatra se casaron en Egipto, pero Roma nunca consideró este matrimonio oficial, ya que Marco Antonio ya estaba casado con una romana. Marco Antonio aún le dio a Cleopatra vastos territorios que pertenecían a Roma y en su testamento dejó que quería ser enterrado en Alejandría. Fue la gota que colmó el vaso para el Senado romano, que permitió al general Octavio ir a la guerra contra Marco Antonio y Cleopatra. Para tratar de luchar, Cleopatra combinó su ejército con el de Marco Antonio y reunió la mayor flota de naves jamás vista en la historia. Se embarcaron hacia Grecia, donde fueron interceptados por la flota de barcos romanos y la consiguiente batalla en el mar fue desastrosa para Marco Antonio y Cleopatra. Su flota fue destrozada por los romanos y por suerte ambos lograron escapar con vida. Un año después, Octavio sitió Alejandría y derrotó las defensas de la ciudad sin mucha dificultad, destruyendo así de una vez por todas los planes y ambiciones de Marco Antonio y Cleopatra. Cleopatra era una mujer muy poderosa, logró mantener unido a Egipto y durante toda su vida lo protegió de ser tragado por Roma. La vida y la personalidad de Cleopatra han sido tan notables que sirven de inspiración hasta el día de hoy. Y tenemos aquí en el canal una miniserie que cuenta en detalle la increíble historia de esta gran mujer. No dejes de ver los videos. Después de milenios de existencia, memorables batallas e intrigas políticas, el Egipto faraónico pierde su independencia y se convierte en otra provincia más bajo el dominio romano. El legado dejado por los antiguos egipcios es extremadamente valioso para la historia de la humanidad y, sin duda, Egipto seguirá siendo recordado como el hogar de una de las mayores civilizaciones que jamás haya existido. Los antiguos egipcios construyeron uno de los mayores imperios de la historia e incluso enfrentando muchas dificultades, lograron mantener su soberanía sobre casi todo el valle del río Nilo. Pero África es un continente gigantesco y estaba habitado por muchos pueblos diferentes, y algunos de ellos querían conquistar las tierras fértiles de Egipto. Reinos y tribus de Libia, Siria y Turquía estaban constantemente en guerra con Egipto, pero había un pueblo cuya tenacidad y coraje asustaba incluso a los poderosos egipcios. Los nubios eran un antiguo pueblo africano que vivía en la región de Nubia, donde hoy está el Sudán. El pueblo nubio ya habitaba esa región desde hace mucho tiempo, probablemente desde el año 3100 a.C. Se formaron pueblos nubios a lo largo del río Nilo. Durante gran parte de su historia, los nubios no han desarrollado ninguna forma de escritura, así que mucho de lo que sabemos de ellos proviene de registros dejados por los egipcios. La Nubia era una región rica en vetas de oro, piedras semipreciosas, madera de ébano, incienso y marfil. Tal abundancia de recursos alentó a los egipcios a invadir esa región en busca de materias primas tan útiles para ellos. Los nubios resistieron como pudieron contra las invasiones egipcias, pero eran militarmente inferiores y fueron cada vez más empujados hacia el sur. Debido a los diversos periodos de inestabilidad en Egipto, los nubios pudieron organizar y montar defensas más eficaces, y durante los periodos de paz, los nubios y los egipcios comerciaron y compartieron diferentes conocimientos. Durante el reinado del faraón Tutemés I, los nubios formaron parte del imperio egipcio, pero ese dominio pronto se derrumbó y los nubios se organizaron en un reino unificado y formaron la ciudad de Napata para que fuera su capital. Los nubios fundaron entonces el reino de Kush. En el futuro se convertiría en una respetable potencia africana. El término reino cusita proviene de los egipcios, que llamaban a los nubios por el nombre de Kush. El fundador de este nuevo reino fue un líder tribal llamado Al-Ara.
que se convirtió en el rey de todos los nubios. Una vez establecido el reino cusita, el siguiente paso era asegurar su defensa económica, y para ello los sucesores de Alara reinaron bien, fortalecieron el reino y expandieron sus dominios. Los cusitas comenzaron a comerciar con Egipto a través del Nilo y establecieron contactos con reinos árabes como Nabatá y Saba. La fama de riqueza de los cusitas era grande. Sus líderes, sacerdotes e incluso el ganado como los caballos siempre estaban adornados con piezas de oro y rubíes. Con el paso del tiempo y debido a los periodos de inestabilidad en Egipto, los cusitas comenzaron a conquistar ciudades egipcias e incluso la ciudad de Tebas fue tomada. En la cima de su poder bajo el rey Piangi, Egipto fue totalmente conquistado por los cusitas. El rey Piangi se declaró campeón al servicio del dios Amón y con su ejército luchó durante más de un año contra varios líderes egipcios, derrotando a todos los que se encontraban en su camino. Esta fase de la historia cusita y egipcia ocurrió durante el tercer periodo intermedio del antiguo Egipto, que comenzó alrededor del año 1070 a.C., también conocido históricamente como la dinastía nubia o la dinastía de los faraones negros. La coexistencia entre egipcios y nubios trajo consigo el matrimonio entre la nobleza de los dos reinos y las dos culturas empezaron.
Smack. Yes! Da! Ah! Volcano! Big Smack. Yes! Da! Ah! Volcano! Big Smack. Ah!